Bienvenidos una vez más a Pensando Mejor. Yo soy Linney Arciniegas, tu host, y este es el podcast donde exploramos, analizamos y usamos historias personales, historias de los mejores empresarios y empresas del mundo para que juntos podamos desarrollar un pensamiento más resiliente, único y creativo. Yo me volví como un poquito bien picky en la calidad del audio, y si ustedes vieran dónde estoy, me metí en el closet de mi oficina porque mi hermano me dijo como no, sí, o sea, métete en el closet, ahí va a ser mejor, va a ser un poco incómodo y vamos a ver cómo nos va con este episodio desde el closet. Así que te invito que si me estás escuchando de día, agarres tu cafecito, si me estás escuchando de noche, agarres un té, o si vas en el carro, no sé, puedas prestar atención porque hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene eliminar las cosas que hacen ruido o de pronto esas tareas que son innecesarias en nuestra empresa o en nuestra vida. Y así como se podan las plantas, poder de pronto como pensar cuáles son esas áreas de nuestra vida y de nuestra empresa que nos toca podar. También entender el concepto de pivotear y de pronto ver como ese concepto de pivotear con unos ojos más desde la esperanza. Y cuando entender que es tu corazón el que a veces ya te está diciendo como que, oye, por ahí no es. Y si eres empresario, cómo aprender a leer el mercado y que el mismo mercado te está diciendo es tiempo de movernos. Miguel Ángel, o como se le conoce mundialmente, Michelangelo, nació en Italia en el año de 1475 y murió en el 1564. Y gracias a sus esculturas es conocido como uno de los artistas más grandes de la historia universal del arte. De hecho, a él lo llamaban Il Divino en italiano, que de pronto en español sería como el divino. Y si alguno de ustedes ya ha ido a Florencia en Italia, a Roma o al Vaticano, yo sé que ya han podido ver algunas de sus esculturas que son súper famosas y que de hecho una de las más famosas es una que es David, el personaje de la Biblia, otra que es Moisés y otra es uno que se llama la Madonna de Pietà o la Piedad, que es una de las vírgenes. Él crece en Florencia y a los 17 años se obsesiona con encontrar y diseccionar secretamente cadáveres humanos. Yo sé, es un poco crazy, o sea, es un poco como que incluso hasta creepy, pero quédense aquí conmigo que esta historia está buena. Despedazar un cadáver creo que es un delito incluso, o sea, hasta el día de hoy. Pero en Italia, en el 1493, era un delito que se le cargaba con pena de muerte a la persona que lo cometiera. Este hombre se obsesiona con aprender de anatomía y había comenzado a trabajar en su primera como gran obra, que era Hércules, por la cual a él estaba esperando que le pagaran. Cabe mencionar que su papá no estaba de acuerdo con que él fuese artista y de hecho no creía que Miguel Ángel podía llegar a ningún lado. Con un poco de dinero que él consigue, puede pagar una pieza de mármol con la que iba a trabajar su primera escultura, y si no estoy mal también como que financia otra parte también de lo que costaba esa pieza de mármol. Le miente al papá sobre todo lo del proyecto, diciéndole que el comisionado de Florencia lo había contratado, como para que el papá ya le diera como cierta importancia a lo que él quería hacer. Comienza a trabajar en el mármol y se da cuenta que no sabe y no tiene la habilidad que necesita para ejecutar bien la escultura de Hércules que él quería ejecutar. Como les dije anteriormente, él se obsesiona con aprender anatomía y con diseccionar los cadáveres de seres humanos, que comienza a pensar en cuál lugar de Florencia puede encontrar cuerpos que pueda usar para estudiarlos, pero que no lo vayan a meter preso ni siquiera tampoco a sancionar a muerte. Piensa que los muertos ricos, o sea, esas personas que ya murieron, que venían de familias con bastante dinero, los entierran en las tumbas de sus propias familias y pues no iba a poder llegar a ellas. Luego piensa de pronto en esos muertos que son como de middle class o como de clase media, y se acuerda que estos muertos les hacen como ciertos ritos alrededor y tal, y como que tampoco iba a poder funcionar.
De ahí se pregunta qué muertos en Florencia están sin vigilancia y nadie los quiere. Y yo sé que ustedes también están pensando como ese hombre estaba pensando, y eran los pobres de los más pobres, de los más pobres, los mendigos, o sea, las personas súper, hiper, mega pobres. Y es así como por los próximos meses se dedicó a aprender por él mismo anatomía humana en el hospital de Santo Espíritu, donde se escondía y esperaba las horas a las que no había vigilancia de los monjes para entrar en la morgue, donde encontraba estos cuerpos que usaba para aprender de músculos, de cómo se formaba el músculo, cómo se formaban las venas, cómo eran los tendones extendidos, etc. Luego regresaba a la casa y hacía bosquejos de todo lo que él aprendía. Dicen que el arte y la disciplina en la que tenía un dominio fuerte era la anatomía, por la cantidad de cuerpos que disectó y por la cantidad de horas que pasó estudiándolos. Con todo ese conocimiento y la seguridad que adquirió, pudo terminar el Hércules. Y fue una escultura muy diferente comparado con lo demás que había en ese tiempo. El Hércules de Miguel Ángel, en vez de crear la figura típica de un héroe como en posición de triunfo, con las piernas abiertas, con las manos en las caderas, hizo un Hércules más cercano a la mitología griega, y su conocimiento de anatomía lo inspiró a representar el poder de Hércules en su torso y en sus extremidades, con el pecho descubierto y un Hércules que se veía como firme y que se estaba apoyando en un garrote de madera. Después de terminar Hércules y de venderlo, cosa que como les mencioné en un principio, o sea, esto no era seguro, él era como que esperando que eso sí fuese a pasar, y que le había mentido a su papá que la escultura que iba a comenzar pues ya la tenía vendida. Miguel Ángel ya era una persona mentalmente y emocionalmente diferente, con sus habilidades radicalmente extendidas y con más confianza en él mismo. Pero entonces la pregunta como que es, ¿cómo pudo Miguel Ángel alcanzar ese nivel de progreso tan grande cuando era tan joven? En la psicología hay un término que se llama flexibilidad psicológica, que se define como la habilidad de responder a obstáculos exitosamente y en una forma que es congruente con tus estándares personales. De ahí, Miguel Ángel pasa a producir la escultura de David, que se encuentra en Florencia y que por los problemas que la ciudad estaba teniendo en ese momento, se convirtió en un símbolo de independencia, libertad y prosperidad. Lo que es importante en esta historia es que Miguel Ángel comenzó a asumir proyectos que iban más allá de su habilidad. O sea, eran proyectos que de cierta forma eran como imposibles comparando la habilidad que él tenía en cada momento que ejecutó cada proyecto. Lo cual, en estos tiempos, yo sé que la mayoría de personas temen comprometerse, porque cuando nos comprometemos a ejecutar algo en lo que no somos 100% hábiles, requiere que dejemos de lado nuestra identidad actual, nuestras circunstancias y nuestra zona de confort. Así como les dije en el principio, Leonardo DiCaprio dijo que cada siguiente nivel en tu vida va a requerir de un nuevo yo. Entonces, hay dos tipos de mentalidades con los que podemos vivir la vida. Como dice Benjamin Hardy en el libro 10X, es más fácil que 2X, que se lo súper recomiendo. Y fue el libro que me inspiró para hacer este episodio y que creo que inspiró lo que considero fueron una de las decisiones más acertadas que he tomado en el 2024. La primera es una mentalidad tipo 2X, que es una mentalidad lineal y es una mentalidad de crecimiento incremental. La próxima promoción, un poquito más de dinero, y es una mentalidad donde el próximo paso o el próximo nivel es predecible. O sea, ya tú sabes qué va a pasar. Si tú me preguntas a mí, si yo quiero hacer como algo tipo 2X, yo sé que mi próximo paso en la empresa donde trabajo me promuevan a un nivel senior. Por otro lado, está la mentalidad tipo 10X, que es una mentalidad cualitativa y de crecimiento exponencial, donde tu siguiente nivel te forza a salir de tu mentalidad actual y a saber qué debes dejar, qué debes colocar a un lado, a qué le debes decir que no. Porque aunque es exponencial, este tipo de mentalidad es más sobre la calidad que la cantidad. Es un tipo de mentalidad que te forza a pensar más como en menos y no en más.
Después de haber trabajado con empresarias, después de haber asesorado a diferentes startups, me he podido dar cuenta que la mayoría tienen metas que son predecibles y que son basadas en una mentalidad lineal. Porque de cierta forma eso es lo más lógico. Y ojo, o sea, aquí esto es sin juicio, no es un episodio de juicio, es simplemente un episodio para desafiarte a que puedas expandir tu mente. Una de las cosas que quiero que te lleves de este episodio es que tu meta determinará tu proceso y que la única forma de hacer que tu presente sea mejor es que hagas que tu futuro sea más grande. Y que en ese proceso lo más importante es que tenemos que aprender a diferenciar la señal del ruido. En la psicología hay un término que se llama pathways thinking o pensamiento de caminos. Y es un atributo que las personas con grandes aspiraciones tienen. Estas personas que viven comprometidas con una meta específica, estas personas que aprendiendo continuamente e iterando en su proceso, caminan hacia su meta y son personas que aceptan feedback de los obstáculos. O sea, no solamente feedback de las personas, sino de los obstáculos que se encuentran en el camino y el no alcanzar sus metas les enseña o los forza a aprender y a mejorar y a ajustar el camino por el que van. Tener una mentalidad exponencial significa que para alcanzar más debemos y tenemos que enfocarnos en menos. Tener una mentalidad exponencial significa que debemos enfocarnos en calidad y no cantidad. Tener una mentalidad exponencial significa que debemos enfocarnos en el proceso y no en el resultado específico. Yo me he dado cuenta que en la vida y en los negocios nos hacemos las preguntas incorrectas. Y esta es una pregunta muy común. Yo no sé a cuántos de ustedes les han preguntado si quisieras mejorar tus ingresos en un 10%, ¿cómo lo harías? Y la realidad de esto, aunque ustedes no me crean, es que hay muchas formas de hacer eso. Y para los que vivimos en Estados Unidos, muchísimo más. Donde si estás regulado o no estás regulado migratoriamente, conseguir tener un ingreso es demasiado sencillo. Y esa pregunta, además de ser una pregunta muy mala, esa pregunta es una trampa. La pregunta correcta debe ser, si quisieras incrementar exponencialmente, por ejemplo, 10 veces más lo que ganas, ¿qué harías? Y esta es una pregunta mucho mejor porque no hay muchas formas de exponencialmente ganar 10 veces más de lo que ganamos hoy. Quizás hay muy pocas o en realidad de pronto hay solo una. Y quizás nada de lo que estás haciendo ahora mismo te va a llevar hasta allá. Porque el principio número 1 para vivir con una mentalidad exponencial es que tenemos que aprender a separar las señales del ruido. Necesitas elegir una meta tan grande que se siente medio imposible y que te ayude a eliminar caminos o estrategias tipo trampas, como hablamos en la pregunta inicial. Por ejemplo, yo me puse a pensar qué tanto quería hacer crecer este podcast y actualmente tengo 1000 descargas en un año, que quizás eso no es mucho, pero pensando que yo lo único que hice fueron 14 episodios en casi 3 meses y alcancé 1000 descargas en ese tiempo sin estar tan activa, yo multipliqué 1000 por 10 y me dieron 10,000. Y aunque 10,000 descargas es un número enorme, yo no tengo de pronto muchos seguidores en mis redes sociales, sentí que no era lo suficientemente grande como para desafiarme. Y mejor me dije, ¿qué tal si mi meta son 100,000 descargas de este podcast en 12 meses? Colocarte metas así bien como imposibles y objetivos masivos son altamente prácticos porque inmediatamente separan lo que funciona de lo que no funciona, iluminando el camino que tendrá más eficacia. Creo que todos vimos en el colegio o en la universidad sobre el principio de Pareto, 80-20. Que dice que el 80% de las consecuencias o los resultados vienen del 20% de las causas. Es decir, que el 20% de tu enfoque está produciendo el 80% de los resultados. Al mismo tiempo, 80% de tu enfoque produce solamente 20% de los resultados.
Entonces, nuevamente, para vivir una vida significativa, generar altos resultados y aprender a elegir ese 20% es primordial. Lo primero que debemos hacer es especificar una meta grande y ambiciosa. Lo segundo que debemos hacer es encontrar o separar ese 20% que sí importa y el 80% que te está llevando en otra dirección. Y eso nuevamente se hace estableciendo metas mucho más grandes. Tener una mentalidad exponencial significa que debemos dejar ir el 80% de la vida actual que tenemos y enfocarnos en el 20% que es crucial y relevante y que es de alto impacto. Identificar ese 20% de alto impacto es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Y de pronto, colocando el ejemplo de los negocios, es identificar cuáles son los productos que traen el mayor número de ingresos. O si tú trabajas con clientes, cuáles son los clientes que generan la mayor parte de las ventas y separarlos del otro 80% que de pronto es como que los resultados generales. Cuando yo pensaba en esto, pensé mucho en la industria de los productos digitales y de los cursos. Y aquí de pronto me voy a desviar un poquito porque si tú estás escuchando este episodio y tienes un negocio digital, esto es algo que tienes que interiorizar desde ya. Actualmente esta es una industria que está en crecimiento, que se le llama como la industria del e-learning y que actualmente está evaluada en 165 billones de dólares. Se estima que para el 2025 va a crecer a más de 500 billones de dólares y para el 2032 va a tener un crecimiento de casi $1 trillón. Es decir, que por más que veas que mucha gente está lanzando cursos y productos digitales, esto apenas está comenzando y el mercado no está saturado. Pero lo único que va a hacer que una marca personal o una marca empresarial sea líder en este mercado es qué tantos servicios específicos puede ofrecer a una comunidad específica de personas. Establecerte esta meta grande que formen colaboraciones únicas y espacios que son libres de competencias porque son tan específicas tus ofertas, tan específicas a un nicho que competencia realmente no hay. O que quizás tú misma o tú mismo vas a crear un nuevo nicho. ¿Cómo así? Si tú actualmente tienes una agencia de marketing, entonces que sea una agencia de marketing especializada, por ejemplo, en librerías. O si tienes una agencia de marketing que sea especializada en marketing para cafés. Eso de vender productos digitales que le sirven a todo el mundo y que sirven a todas las industrias, honestamente ya esos días pasaron. Ok, regresemos. Entonces, dijimos que el primer principio es elegir una meta grande y vamos cerrando este primer principio con estas 3 preguntas. ¿Cuál es ese 20% que si le darías el todo por el todo te convertiría en 10 veces más valioso o valiosa e impactante? Segunda pregunta, ¿cuáles son algunas cosas que haces y personas con las que trabajas que producen la mayor parte de tu éxito y que te emocionan? Tercera pregunta, ¿cuál es el 80% que te está deteniendo, moliéndote a ti misma y a ti mismo y por último distrayéndote de tomar saltos más grandes en tu vida? Ok, ahora vayamos al principio número 2. Incrementa en 10 veces más la calidad en todo lo que hagas. En el libro cuentan una historia que a mí, me fascinó, me encantó. Y es la historia de un hombre que se llama Chad Willardson. Fresquito, el man sale de la universidad y Chad Willardson tenía 24 años y fue aceptado en el programa de entrenamiento de Merrill Lynch. Si no saben qué es Merrill Lynch, es una empresa subsidiada por Banco de América que se encarga de toda la parte de inversiones, de manejo de patrimonios o wealth management. Chad fue uno de esos 100 pasantes o de esos 100 practicantes en el sur de California que comenzó el programa y fue uno de los 2 que lo terminaron exitosamente. O sea, él y otra persona más fueron los únicos que lo terminaron. El propósito de este entrenamiento era enseñar a futuros asesores de inversión cómo invertir y cómo atraer nuevos clientes.
así como también alcanzar y manejar 15 millones de dólares en inversiones de sus clientes en 18 meses. Estos eran pasantes jóvenes y honestamente, o sea, ¿quién iba a querer que un peladito de 24 años le manejara sus inversiones? Yo me acuerdo que una vez, cuando me fui a colocar la vacuna del COVID, vi que era un niñito el que estaba colocando la vacuna y yo dije, o sea, no, yo no quiero que ese sea el niñito que me lo coloque. Entonces, ahora imagínense con dinero, o sea, muchísimo más. Entonces, cuando el programa comenzó, Chad le dijo a su jefe y a otros asesores que de pronto tenían un poquito más de experiencia que él le iba a apuntar a trabajar solo con clientes que tuvieran $100,000 para invertir. El jefe le dijo que eso era algo casi imposible. Y esto estamos hablando que fue hace más de 20 años. Y le dijo que nadie le iba a dar a un muchachito de 24 años pues ese dinero. Pero por muchos meses, Chad fue la primera persona que llegaba a la oficina y era el último en irse. Pasaba horas estudiando para los exámenes, certificaciones y conectando a diferentes dueños de negocios porque esa era su meta. O sea, solamente trabajar con personas que tuvieran $100,000 para invertir. Mientras que de pronto sus compañeros de trabajo se iban de fiestas, se iban a los bares, etc. O sea, Chad estaba colocando más como tiempo extra, horas extra en su trabajo porque él tenía esa meta que era súper grande. Por los primeros 6 meses, él hizo cientos y cientos de llamadas. O sea, y no experimentó nada diferente sino a puro rechazo. 6 meses ya pasaron dentro del programa y él recibe una llamada un día de un hombre al que él había llamado hacía 6 meses, o sea, cuando comenzó. El señor estaba listo para pensionarse y le dijo que tenía casi $600,000 para invertir. El señor le dijo que él se había acordado de la llamada tan positiva que habían tenido y cómo Chad lo había hecho como que ese follow-up o ese seguimiento como al proceso, que él quería que Chad fuese su asesor de inversión patrimonial. Y aquí voy a decir algo para los que están en ventas. O sea, uno no se puede quedar con el primer no. Si de pronto tú enviaste una propuesta y no te responden, tienes que mandar un correo a la semana siguiente preguntando como que cómo vas, qué has pensado. O sea, tú no puedes quedarte con que no te digan nada. O sea, tienes que buscar que te digan que no. Yo sé que eso es difícil y ese rechazo es difícil, pero es que ese rechazo a veces es necesario. Y entonces, imagínense, o sea, y pónganse en los zapatos de este hombre que por 6 meses le han dicho que no y que no y que no, y luego recibe una llamada que solamente por hacer seguimiento, o sea, le hacen una llamada y le dan 6 veces más del estándar que él había colocado para comenzar su vida profesional en inversión patrimonial. Eran 6 veces más de lo que su manager le dijo que era imposible. Después de casi su primer año, él elevó su estándar mínimo para nuevos clientes de 100,000 a no menos de $250,000. Y siguió avanzando hasta que solo tomaba clientes con 1 millón. De ahí pasó a 2 millones, de 2 millones pasó a 5 millones, hasta llegar a $10 millones mínimo para poder invertir. Para cada uno de esos niveles se necesita un dominio especial y una identidad única para cada estándar. Él desarrolló su dominio en el nivel de su estándar y de su enfoque. Para el tiempo que Chad ya había acabado su programa de 18 meses, tenía $30 millones en su manejo. Y continuamente siguió elevando sus estándares, autodesafiándose y pudo alcanzar lo que era imposible. Continuamente, él lo que hizo fue eliminar el 80% de lo que hace ruido. Cada vez que alguien quiere que tú te mantengas como eres, ellos lo hacen para autopreservarse. O sea, tu evolución amenaza los sistemas de seguridad de otras personas. Y esas otras personas a veces valoran más su seguridad que la propia libertad que tú personalmente estás buscando. En esta historia de Chad, podemos apreciar a alguien que tiene una de las habilidades más grandes que tienen las personas triunfadoras. Y era la habilidad de aceptar una identidad nueva. Tu identidad consiste fundamentalmente de 2 cosas. La primera,
la historia o la narrativa que tienes de ti mismo. Y la segunda, los estándares y los compromisos que tienes contigo mismo. Tu identidad como persona es a lo que más estás comprometido. Y tu estándar es el nivel de calidad por el que tú eliges y por el que tú mismo también riges tu vida. Dejar ir periódicamente ese 80% de identidad, incluyendo actividades, situaciones o personas, puede sentirse como una pérdida enorme. Dejar ir quien has sido, cómo la gente te ve y cómo otros se relacionan contigo, puede sentirse que estás dejando ir una parte de ti. Y de acuerdo a la teoría de las perspectivas, los seres humanos tenemos una enorme aversión a la pérdida. Tenemos y evadimos perder más de lo que buscamos ganar. Y esto se evidencia de 3 formas. Primero, continuamos invirtiendo en algo que no es rentable solamente porque ya habías hecho una inversión inicial. Segundo, sobrevalorar algo que te pertenece y crees que tienes porque simplemente, es tuyo. Y tercero, continuar haciendo algo que has hecho para ser visto por ti y esa identidad por la que te conocen. Esas 3 razones son las que no nos permiten dejar ir ese 80% cuando encontramos una meta tan grande a la cual podemos enfocarle el 20% de nuestro esfuerzo. Es por esa aversión a la pérdida que hay muchas mujeres y muchos hombres que no salen de relaciones tóxicas porque tienen miedo de dejar esa identidad que ese algo les daba, o de pronto decir como que no, es que mejor es nada, o ya llevo 4 años aquí en esta relación, yo creo que de pronto puede pasar algo más. No, la aversión a la pérdida nos hace quedarnos en lugares en los que ya no pertenecemos y que nosotros sabemos que no pertenecemos. Elevar tus estándares no es fácil, para nada, porque para hacer algo que sea un nuevo estándar, tienes que parar de decirle que sí a ese 80% que representa como que tu identidad o tu mentalidad tipo lineal o predecible y que en realidad ya no encaja si has elegido una meta enorme. Y aquí les viene el chisme, porque yo he estado viviendo en carne propia todo esto y honestamente les puedo decir que hay esperanza. Yo siento que el 2024 para mí fue un año de muchos cambios. Ha sido un año de eliminar identidades continuamente y como que de demasiada prueba y error. A finales del 2023 yo me comencé a tomar mi proceso de creación de contenido mucho más en serio y aprender de estrategia, de qué postear y como que a cranear bien el contenido que yo estaba compartiendo. Todo eso resultó en que pude lanzar mi primer producto digital en enero de este año y fue maravilloso. Yo no pensé que había gente que de pronto iba a pagar, pero sí lo tuve. Tuve 4 clientes que me pagaron lo que yo estaba soñando con poder cobrar por la duración del programa que yo lancé. Luego comienzo a trabajar en un segundo producto digital y que a ese producto digital no le fue tan bien como al primero, pero se junta con el despido inesperado de mi esposo en su trabajo, en el cual había estado hacía más de 4 años. Y también como que se me junta al mismo tiempo con algo que yo estaba pensando mucho porque me estaba sintiendo incómoda en que tenía mi trabajo corporativo, tenía mi marca personal como Linney Arciniegas, teníamos los dos Create 44, que era nuestra empresa y nuestra empresa junta en la que estábamos haciendo inversiones en negocios de personas hispanas. Y también como que yo comencé a sentir que estaba haciendo muchas cosas y luego pasa lo de mi esposo y me toca parar todo porque yo dije, no, me toca dedicarme a apoyarlo a él y cumplir como ese rol de esposa, de su ayuda idónea y tal, pero como que de ser su apoyo. Durante todos esos meses, una de mis mejores amigas, que eso fue como en junio, Fiorella, me escribe, eso fue en mayo, Fio me escribe y me dice como que, Linney, comencemos un negocio juntas, yo la voy a invitar al podcast para que contemos juntas cómo comenzó todo. Y yo dije, esto es brillante, sí, me encanta, pero entonces imagínense, ya yo sentía como que tenía mi marca personal, Create 44, tenía mi trabajo, ahora lo de Fio,
con Raúl estábamos hablando de él poder independizarse y sacar la licencia para que él vendiera carros a través de su propia empresa y que él pudiera comenzar su propio dealer y yo también como ayudarlo en todo ese proceso. Pero entonces en el libro habla de los estándares y una de las preguntas que hacía era ¿cuáles son los estándares bajo los que te riges? Otra pregunta que hacía era, ¿son esos estándares elegidos por ti o te fueron impuestos? Y otra pregunta era, ¿cuáles son tus estándares propios mínimos en los que te estás enfocando y con los que estás comprometido? Y esta fue una pregunta clave. Entonces como que yo también decía como, bueno, ya sí veo que lo de Raúl con el dealer puede ser, pero yo no encontraba mi lugar y dije como que, oh my gosh, entonces ahora otra cosa, porque yo lo quiero apoyar y no encontraba la forma. Entonces seguí leyendo este libro y la última pregunta del libro era, ¿qué pasaría si dramáticamente elevaras tus estándares? ¿Cómo puedes moverte más cerca de tu 20% de enfoque y dominio? ¿Y qué 80% tiene que irse? ¿Se acuerdan que les dije que esas estadísticas de la industria del e-learning y de los productos digitales y todo lo demás? Y yo me puse a pensar y sabía que tenía que dejar ir muchas cosas. Tenía que dejar ir mi negocio digital y mi marca personal porque el proceso de conversión de una persona es mucho tiempo. O sea, para tú vender un producto digital tienes que estar haciendo mínimo contenido cada 6 meses como mínimo para que la gente como que te reconozca y diga, sí, claro, yo te quiero comprar. Y para mí eso era muy largo. O sea, se estaba llenando de 80% porque yo tengo un trabajo corporativo. Entonces como que no encontraba ahí la conexión. Sabía que debía dejar de hacer asesorías 1 a 1 y decidí finalizar con una que tengo, pero no tomar más. Y decidí que no iba a tomar más negocios de asesorías con empresas. Tenía algo por ahí pendiente, pero, o sea, Dios conoce todas las cosas y no salió porque ya yo estaba sintiendo como que esto no se siente alineado a mis estándares. Entonces, ¿qué hice ese mismo sábado que me estaba leyendo este libro donde dije, este es el 80% que se tiene que ir? Cambié mi bio de Instagram, quité todos los links que llegaban a la página web, desactivé la página web, etcétera. Solamente dejé el link del podcast porque me pude dar cuenta que todo eso estaba siendo parte de un 80% que no me estaba dando los resultados que yo estaba esperando. ¿Y por qué? Porque sabía que lo que Fiorella y yo estamos construyendo en Revs Media y la empresa de carros que estoy construyendo con mi esposo iban a requerir de ese 20% mío y que yo le debía dar ese 20% que iba a ser un poco más elevado porque me iba a forzar a elevar más mis estándares. Después de esa decisión, estamos hablando hace 3 semanas, o sea, todo esto es nuevecito, que yo lo hice hace 3 semanas. ¿Qué resultados han pasado después de esa decisión? Fiorella y yo nos ganamos ese grant, o sea, nos ganamos ese capital semilla para nosotras darle como ya acción a lo que Revs Media va a hacer. Ya estamos como en bastantes avances del proceso de la licencia para nosotros tener nuestro propio concesionario. Y he decidido crear contenido para mí. Y he sido mucho más constante. Me lo he disfrutado demasiado. Porque me siento mucho más libre. Porque no siento que estoy vendiéndole algo a alguien todo el tiempo. Y siento que he hasta resonado más con mi audiencia por eso. Y para mí eso ha sido una ganancia enorme. Con mi planner, ustedes se acuerdan que yo también tenía un planner. Con mi planner, eso estaba incorporado en mi marca personal. Y con mi planner, que también, que esa agenda que yo estaba promocionando, que diseñé y creé y mandé a hacer en la China y todo, que hacía parte de mi marca personal, decidí que las unidades que me quedaban las iba a donar. Y de hecho doné 60 unidades a 2 organizaciones en Houston. Y sorpresivamente, mañana martes, que sale este episodio, estaré vendiendo las últimas unidades en una feria en las oficinas de Delta. Y es una feria que nació para poder elevar a empresarios hispanos. Entonces como que todo eso ha sido el resultado de yo haber dicho esto se va y me enfoco en esto.
Entonces, cuando tú decides eliminar y enfocarte en esas cosas o en ese 20% que va a elevar tus estándares, Dios, el universo, se encarga de proveer financieramente para ti. Yo lo puedo ver, porque yo decía como que cuando a mi esposo de pronto lo despidieron del trabajo, yo dije, no, tengo que vender más planners, tengo que vender más asesorías, y no fue necesario, o sea, no ha sido necesario. Entonces, cuando tú decides incluso tomar esas decisiones que son tan radicales, el universo te va a premiar. El universo va a premiar tu valentía, el universo va a premiar tu organización, va a premiar incluso el hecho de que tú quieras tener estándares más elevados. Yo sé que hay temor en dejar todo ese tipo de identidad de lado, y yo lo pensaba, porque a mí me tocaba dejar de lado como que esa identidad de Linnea y la de su marca personal, pero yo quería elevar mis estándares y sabía que donde estoy actualmente con lo que estoy haciendo no lo iba a lograr y que me tocaba cambiar. Por eso no podemos dejar que ese miedo de dejar ir, ese miedo de abrir la mano y eliminar, ese miedo de decir esto ya no va más, nos paralice. Tú dominas al nivel de enfoque y de estándares que tengas. Y si sientes que tus estándares están muy bajos, es momento de eliminar y colocar nuevos estándares. Todo gran líder se enfrenta al dilema de dejar ir lo incorrecto o como se dice en inglés como quitting the wrong stuff, incluso cosas que de pronto tienen que ver con su especialidad, que por años han sido el mejor o la mejor en lo que hacen y que han alcanzado resultados exponenciales. Hay veces que cuando ya tú llegaste a un cierto nivel, tu próximo nivel va a requerir algo nuevo de ti. Y Leonardo DiCaprio lo dijo, o sea, tu próximo nivel va a requerir un nuevo yo. Entonces, para ese nuevo yo necesitas saber cuáles son esos nuevos estándares que quieres, cuáles son esos nuevos estándares por los que quieres ir y cuáles son esos viejos estándares que ya tienes que eliminar. Finalmente, el último principio para vivir una vida exponencial y tener esa mentalidad exponencial es entender la diferencia entre querer y necesitar. Y me he dado cuenta que mucha gente, uno, no sabe lo que quiere, o dos, saben lo que quieren, pero tienen temor de decirlo o hasta de realmente quererlo. Yo quiero ser la primera multimillonaria de mi familia, sin pena, sin temor y abiertamente lo digo. Porque yo no quiero tener que pensar nunca más sobre dinero. No quiero pensar cómo pagarle algo a mis papás o cómo ayudarlos en algo, ni de pronto como que a otras personas de mi familia. Quiero saber que tengo lo suficiente en el banco como para poder tener esa paz en mi mente. Y es simplemente lo que quiero y ya. Y te pregunto, ¿tú qué quieres? Querer es sobreabundancia y creación. La creatividad no es escasa y no le quita nada a nadie. Y querer no requiere justificación. Una mentalidad exponencial es incrementar el valor de tu libertad. Lo digo de nuevo. Una mentalidad exponencial es incrementar el valor de tu libertad. Es por eso que las personas que tienen una mentalidad exponencial no piensan en que están compitiendo con nadie, sino colaborando con otras personas con la misma mentalidad abundante. Mi pregunta nuevamente para ti, ya que llegaste hasta este punto de este episodio, es: ¿tienes la valentía de dejar ir ese 80% e ir todo por el todo en lo que realmente quieres? No fue fácil para mí cambiar mi bio de Instagram y pensar que no me iba a enfocar más en un perfil de Instagram, en vender ninguna asesoría, ni ayudar a mujeres empresarias, ni nada de eso. Y que quizás iba a ver a otras personas hacerlo y les iba a ver súper bien. Pero es que lo que yo quiero hoy es diferente. Lo que yo quiero no se alineaba. Lo que yo quiero en este momento ya no se alineaba con eso y me tocó valientemente decir que no. De hecho, Fío estaba aquí en mi casa este sábado y me iba a recomendar con alguien y le dije, no, ya, yo no estoy haciendo eso. Y se echó a reír y me dijo como que, ¿cómo así? Y le conté todo lo que les conté aquí en este episodio. Quiero terminar con esto. Tú tienes una habilidad única, la que continuamente te lleva a elevar tus estándares en tu campo, haciéndolos cada vez más altos y mucho más únicos. Nadie está compitiendo contigo.
tú estás solo o sola en tu propio mundo de creación e innovación. Recordemos a Miguel Ángel, que fue de dibujar cuerpos humanos a hacer esculturas de 5 metros de altos como la de David. Ninguno de estos saltos son lineales y predecibles. Lo que te llevó hasta aquí no te llevará hasta allá. Y acabo con estas preguntas. ¿Cuál es tu habilidad única? ¿Cuál es ese valor único que provees a otros que nadie más puede proveer? ¿Cuál es ese salto de 10 veces más alto que te emociona y que requiere que vayas el todo por el todo en tu habilidad única? ¿Y cuál es ese 80% de tu vida que te está manteniendo ocupado pero improductivo y que te está manteniendo por fuera de tu habilidad única? En la descripción de este episodio les voy a dejar el link del libro y con todo mi corazón, si necesitan escuchar este episodio de nuevo, háganlo, porque siento que aquí les comparto una respuesta que fue personal, que pasé mucho tiempo buscando y de las cuales ya estoy viendo resultados. Nos vemos la próxima semana. Esto es Pensando Mejor con tu host, Linney Arciniegas. Suscríbanse, compartan para que me ayuden a llegar a mi 10 veces más, que son 100,000 descargas en 12 meses. Y los amo. Bye.